Muy buenas tardes, señores asambleístas, señores abogados, representantes del presidente de la República, señores periodistas, funcionarios, público presente. En primer lugar, estoy en este estrado por un mínimo de sentido cívico y de responsabilidad ciudadana. Jamás podría negarme a una comparecencia de esta naturaleza por parte de la Asamblea Nacional, que al ser el primer poder del Estado requiere todo el respeto de la ciudadanía y por ende del mío. Esta comparecencia es técnica y entiendo que he sido convocado para entregar aportes jurídicos principalmente dentro del campo del derecho penal, y esto para que los señores asambleístas de la Comisión de Fiscalización cuenten con mejores elementos a la hora de resolver y tomar una decisión. No podemos abordar este tema, el fondo de este tema, sin referirnos a la naturaleza del juicio político. Es conocido por todos que nuestro sistema de gobierno es un sistema presidencialista y no parlamentario. En este modelo, bajo la Constitución del año 1998, presidencialista también, tuvimos una década de inestabilidad política, producto de la destitución de varios presidentes de la República, con la sola voluntad de los señores diputados de ese entonces. Es por ello que el constituyente del año 2008 decidió reforzar el modelo presidencialista, con el objeto de darle mayor estabilidad política al país, concretamente limitando la posibilidad de destitución por vía del juicio político al presidente de la República. Y entonces se estableció en el artículo 129 de la Constitución de la República que la destitución solo podría ser a partir de causales y de un control de constitucionalidad. Por lo tanto, es verdad que al final en este juicio político se resolverá con la voluntad de los señores asambleístas, pero esto no significa que dicho proceso sea ajeno a la juridicidad. No si somos respetuosos de la legalidad y del Estado de Derecho. Al final, sí, este es un proceso de control político, pero limitado por lo jurídico. Decir lo contrario, sería llegar al absurdo de que entonces, después del dictamen de la Corte Constitucional, debieron pasar directamente a la votación, y eso no es así. Pues bien, ¿qué tiene que demostrarse en el juicio político para que opere la destitución del presidente de la República conforme a la causal del artículo 129, numeral 2 de la Constitución? Que presuntamente, esto tiene que probarse, que presuntamente existe un delito de peculado y que el presidente de la República tiene responsabilidad penal sobre ese delito. Y de esto es precisamente de lo que vengo a hablar en esta Asamblea Nacional, del peculado. Por eso me ha llamado mucho la atención los cuestionamientos a estas comparecencias técnicas, cuando es tan obvio la necesidad de referirse al peculado, pues esa es la causal por la cual la Corte Constitucional autorizó el enjuiciamiento del presidente de la República. ¿O es que alguien cree que no se debe hablar del peculado en un juicio político por peculado? Entonces, señores asambleístas, miembros de esta Comisión de Fiscalización, vamos a referirnos al peculado. Lo primero es claro. Cuando nosotros queremos analizar la existencia de los delitos, tenemos que referirnos a sus elementos constitutivos, es decir, cuáles son aquellos elementos con los cuales se componen los tipos penales. Y particularmente en el tipo de peculado empezamos por el primero, que es el sujeto activo, es decir, la persona quien es responsable por este delito. Estamos frente a un sujeto activo calificado, pues solo los funcionarios públicos pueden ser sujetos activos de este delito. Y por lo tanto, en este caso, es el único que cumpliría, cumpliría el presidente de la República. El verbo rector del delito de peculado es el abusar de fondos públicos. Sobre este verbo rector, es decir, la conducta penalmente prohibida, se ha dicho de manera reiterada que la conducta es faltar a la fidelidad del funcionario público al cargo que ostenta. Falta de fidelidad del funcionario público al cargo que ostenta. Es verdad que la doctrina se ha referido a esto, pero yo tuve la oportunidad de hacer un análisis, un estudio de las sentencias de la Corte Suprema de ese entonces, actual Corte Nacional de Justicia, y encontré que si bien la Corte Suprema se refería a este verbo rector, el faltar a la fidelidad del funcionario público, lo hacía siempre adicionalmente del abuso de recursos públicos. Es decir, en el 100% de los casos, nuestra máxima Corte de Justicia del país se ha referido a que en el peculado tiene que haber abuso de recursos públicos y por lo tanto un perjuicio del Estado. Otro elemento fundamental, tampoco pueden pasarlo por alto, que es otro elemento fundamental del peculado, es que tiene que haber un beneficio propio o de terceras personas.
No es suficiente el abuso de recursos públicos, tiene que haber un beneficio propio o de terceras personas. Y además, que así como todos los delitos contra la administración pública, el delito de peculado exige una participación dolosa, pues en un Estado democrático no se sanciona tanto el daño causado, sino sobre todo la voluntad de las personas para realizar ese daño o realizar ese acto. Por lo tanto, para que haya responsabilidad por peculado tiene que haber un conocimiento de que se está abusando de recursos públicos, que se está beneficiando propiamente el funcionario o terceras personas, y tener la voluntad además de realizar este acto. Sobre esto es importante, sobre este tema del dolo, es importante que prestemos atención, porque en el Ecuador rige por un principio constitucional, artículo 195 de la Constitución de la República, rige el principio de mínima intervención penal. ¿Qué significa esto? Significa que es el último de los recursos que tiene el Estado para resolver los conflictos en sociedad, es el derecho penal. Por lo tanto, los otros problemas, conflictos que haya, tienen que resolverse por fuera del derecho penal. ¿Qué quiero decir con esto y a dónde voy? Es que si es que incluso hubiese un abuso de recursos públicos en beneficio propio de terceras personas, si es que ese abuso de recursos no es doloso, entonces no hay responsabilidad penal. Y eso no significa que al funcionario público que comete este acto le vamos a dar un diploma de buen comportamiento. No, otras esferas del derecho responden a esta situación y esto es principalmente el derecho administrativo. Cuando un funcionario público ha abusado de recursos, ha perjudicado al Estado, ha beneficiado a terceros, pero lo ha hecho por negligencia, lo ha hecho por engaño o no lo ha hecho con voluntad, entonces la Contraloría emite glosas, responsabilidades civiles. Y eso definitivamente no es lo mismo que una responsabilidad penal. Otro tema que me parece muy importante que los señores asambleístas de esta comisión tienen que tomar en cuenta a la hora de resolver es sobre los delitos de omisión, porque se ha escuchado, se ha leído, se ha debatido que el presidente de la República tendría responsabilidad por omisión en este supuesto hecho. Pues bien, ¿cuáles son los delitos de omisión? Todos sabemos que la principal forma de comisión de delitos es por vía de acción. La persona que presiona el gatillo y dispara a otra está realizando el acto de matar. Pero sucede que hay también la forma omisiva de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Que por mi omisión puedo provocar un delito. Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso de, un salvavidas que tiene la obligación jurídica de socorrer, no atiende al bañista que se está ahogando de manera dolosa, deliberada, y este se ahoga y muere. Ok, esa es una forma de responsabilidad penal. Los delitos de omisión son de dos formas, delitos de omisión propia y delitos de omisión impropia. Y esto puede ser técnico, pero es relevante a la hora de resolver. Los delitos de omisión propia son aquellos cuyo no hacer está expresamente previsto en la norma, está descrito en la norma, en el Código Orgánico Integral Penal, el no hacer. Por ejemplo, la falta de afiliación al IES, no afilio a los trabajadores. La retención de aportes, retengo los aportes y no los entrego. La omisión de denuncia, conozco de un delito y no lo denuncio. Omisión propia, está descrito en la norma. Pero hay otra posibilidad que son los delitos de omisión impropia. Esto se los conoce como comisión por omisión. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que no están expresamente descritos en la norma, sino que a partir de una cláusula de equivalencia, uno dice una cláusula hipotética de equivalencia, uno dice, ¿qué habría pasado si es que hubiera realizado la acción? ¿Se habría producido el resultado? Es el caso del bañista, ¿no es cierto? El bañista del salvavidas. ¿Qué pasa si el salvavidas intervenía? Entonces no se moría el bañista. Ah, ok, entonces usted cometió homicidio por comisión por omisión. Esta modalidad, esta segunda, omisión propia la una, omisión impropia la otra, comisión por omisión. Esta segunda modalidad, la de la comisión por omisión, ha sido altamente criticada desde muchas vertientes del derecho. ¿Por qué razón? Porque pone en peligro el principio de legalidad. El principio de legalidad es una garantía que tenemos los ciudadanos frente al ejercicio del poder punitivo. A mí solo me pueden meter a la cárcel por aquellos actos que están previstos en la ley penal. Y cuando establecemos estas cláusulas de equivalencia, es decir, aquí yo no estoy haciendo el acto de matar y sin embargo me estoy yendo a la cárcel. Entonces se pone en peligro el principio de legalidad. ¿Y la doctrina qué ha dicho? Hay una vertiente radical que dice, no cabe en un Estado democrático los delitos de comisión por omisión. Todos tienen que ser de omisión propia, es decir, descritos en la norma. Pero hay otra vertiente, un poco más, creo yo, racional, mucho más pragmática, que dice, ok, es verdad,
pone en peligro la comisión por omisión al principio de legalidad. ¿Qué hacemos? Limitemos la posibilidad de atribución penal de acuerdo a los bienes jurídicos más importantes que existen. Y eso hizo el legislador en el Código Orgánico Integral Penal. Cuando ustedes ven el artículo 28 del COIP, ahí hay un catálogo de delitos que el legislador ha considerado son los más importantes y por los cuales solo en esos casos puede haber comisión por omisión. ¿Cuáles son estos? Artículo 28. Vida, integridad física, salud y libertad. ¿Cuál es el delito de peculado? ¿Cuál es el bien jurídico del delito de peculado? Los delitos contra la administración pública. La administración pública es el bien jurídico. ¿Está dentro del catálogo de delitos por los cuales se puede ser responsable por comisión por omisión? No está. Por lo tanto, conforme nuestra legislación y la norma penal, la ley penal se interpreta de manera literal y estricta, no cabe la analogía en materia penal por el elemental sentido de que estamos hablando de la libertad de las personas. Entonces, por lo tanto, por principio de legalidad e interpretación restrictiva, el peculado no es admisible por comisión por omisión. Bien, hay algo más que también me parece relevante porque cuando dicen el juicio político no es un juicio penal, ¿no es cierto? Y parece que esta es la respuesta que da solución a todo, porque bajo ese paraguas cualquier cosa entra entonces. Y no es así. Analicemos nosotros. Bueno, la Constitución con toda razón dice que no se requiere una sentencia condenatoria para que opere la responsabilidad política. Esto también tiene todo el sentido, pues, conforme los tiempos de la justicia, siempre llegaría tarde la respuesta del Parlamento. Pero sí creo que tenemos que analizar cuáles son los grados de convencimiento de nuestro sistema de justicia para que opere una responsabilidad penal. Y esto es muy importante. Cuando estamos frente a una investigación, hablamos de indicios. Cuando estamos en investigación, hablamos de indicios. Cuando hemos pasado ya a un proceso penal, hablamos de presunciones. Es decir, el Estado, a través de la Fiscalía, presume que una persona tiene responsabilidad penal por la existencia de un delito. Lo siguiente es que hay elementos de convicción suficientes. El juez tiene tanta convicción que permite que pasemos a la siguiente etapa del proceso penal. Es el auto de llamamiento a juicio. Y finalmente, cuando se ha dado cuando ya hemos llegado a tribunal, se ha practicado la prueba, y existe un grado de certeza, solo ahí se dicta la culpabilidad en contra de una persona. Por lo tanto, los grados de convencimiento, de la lógica, porque esto es lógica, la resolución de la Asamblea, la decisión que tome la Asamblea, no puede estar alejado de la lógica. Y entonces, los grados de convencimiento, indicios, presunciones, elementos de convicción suficiente, certeza. Esto no lo dice la Constitución, lo que yo voy a decir en este momento, pero es mi criterio técnico de acuerdo a este grado de convicción que deben tener las personas para creer o sospechar o suponer que existe un delito. Yo creo, insisto, mi creencia es que para hablar de responsabilidad política, por lo menos deberían existir presunciones respecto de la existencia de un delito. Presunciones, porque si no lo otro es que, de acuerdo a cómo se ha interpretado, el relato me parece medianamente creíble y por lo tanto hay sanción política. Entonces mañana podríamos acusar de cualquier cosa y estaríamos habilitando la posibilidad de que deroguemos de una manera tácita las causales previstas en el artículo 129 de la Constitución de la República. Finalmente, ¿qué es el informe de Contraloría? La Contraloría General del Estado es la institución que tiene como función la auditoría del uso de los recursos públicos. No hay institución más idónea para analizar, para decidir responsabilidades si no es la Contraloría en el uso de los recursos públicos. Y esta Contraloría puede tener varias decisiones. Ella emite responsabilidades civiles, glosas, administrativas, sanciones o indicios de responsabilidad penal. ¿Qué es el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal? Apenas un indicio. Ni siquiera llega al grado de presunción, es apenas un indicio con el cual se inicia una investigación y Fiscalía pues recabará la información para al final decidir si procesa el caso. Señores asambleístas, finalmente, ustedes deben preguntarse para resolver este juicio político. ¿Hay peculado? ¿El presidente tiene responsabilidad política sobre el peculado? Espero que con esta intervención en algo ustedes cuenten con mejores elementos para tomar una decisión. Muchas gracias. Gracias, doctor Encalada. Asambleístas proponentes, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿La defensa del señor presidente tiene alguna pregunta?
Doctor Neira. Doctor Encalada, quisiera agradecerle mucho por esa exposición muy clara que usted nos ha hecho respecto a las figuras penales. Tengo una curiosidad como abogado del presidente de la República y quisiera apelar a su ilustrado criterio para que esta pueda ser clarificada el día de hoy. En la acusación por peculado, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿es necesario determinar ese monto de perjuicio que sufren los recursos públicos o este es un elemento secundario del que se puede prescindir al momento de establecer una responsabilidad por cometimiento de peculado? Muchas gracias. Gracias, doctor Neira. A ver, no solo que la jurisprudencia de la Corte Nacional, sino que el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 incorporó en la norma, en el artículo 29, la necesidad de que haya una demostración del daño. El artículo 29 dice, para que una conducta sea antijurídica, debe amenazarse o lesionarse un bien jurídico. Esto significa en la práctica, para todos quienes ejercemos la profesión, que se requiere una actividad probatoria respecto del daño. En el peculado, esto es algo, digamos, que lo conoce todo el mundo que está en el sistema de justicia, en el peculado el daño se lo prueba a través de un informe pericial contable. Un informe pericial contable que establezca expresamente cuál es el monto del perjuicio para el Estado, producto del abuso de recursos públicos, este abuso que es la distracción, el disponerse arbitrariamente de recursos públicos. Así que sí, un peritaje que determine contablemente el perjuicio al Estado. Muchísimas gracias. En el caso de una empresa pública que tiene balances, estados de resultados y que lleva una contabilidad de costos por los distintos contratos que suscribe, tendríamos que sustentar la existencia de perjuicio con un informe pericial respecto de cuánto está perdiendo la empresa con relación a ese contrato específico. ¿Es correcto entonces mi apreciación? Sí. De acuerdo, pero no solo eso, sino que mire usted que en el sistema de justicia penal, que es en el cual yo tengo 20 años de experiencia, no es suficiente ni siquiera con el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, sino que para llegar a una sentencia, además del informe de Contraloría con indicios, tiene que haber necesariamente el peritaje, ¿no es cierto?, de un perito contable que establece este supuesto o este perjuicio. Por lo tanto, no es suficiente con que la empresa pública diga, aquí tengo un perjuicio, este fue mi daño, ¿no es cierto? No, sino que tiene que haber, además del informe, el informe pericial. Última pregunta y no le retengo más de parte del interrogatorio del señor presidente. La veracidad de los hechos que corresponde a la Asamblea Nacional determinar respecto del cargo de peculado exigiría en un análisis de responsabilidad política contar con un peritaje que establezca el monto del daño para saber si hay o no peculado. Mire, no creo que pueda haber un peritaje en el juicio político, eso es verdad, ¿no es cierto? Porque finalmente es una responsabilidad política, pero cuando yo analizaba los grados de convencimiento, para llegar a un grado de convencimiento que la lógica me permita decir que existe un delito de peculado, yo esperaría que en la esfera de lo jurisdiccional se haya practicado esa diligencia. Es decir, no creo que sea necesario un peritaje dentro del juicio político, pero sí creo que tiene que haber una evidencia cierta de ese perjuicio a partir de una investigación paralela, obviamente, que no tiene relación directa con el juicio político, que es en Fiscalía General del Estado. La lógica me lleva a decir, debería existir elementos para llevar a sostener que hay ese perjuicio. Muchísimas gracias, doctor. Lo que ocurre es que en este proceso nosotros todavía no hemos escuchado de parte de la acusación una determinación precisa de en qué consistiría el perjuicio. Por eso es que le formulaba esta pregunta y aprecio su respuesta. Muchas gracias. 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 Doctor Ortiz, ¿tiene preguntas? Sí, gracias. Doctor Encalada, buenas tardes. En materia penal, ¿quiénes pueden ser los responsables de un delito? En materia penal solo cabe la responsabilidad personal. Bueno, a partir del año 2014 hay también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero para el tema que nos interesa solo cabe la responsabilidad personal, por lo tanto no hay solidaridad de la responsabilidad penal. Esta no es extensiva, digamos, como sí en materia laboral, ¿no es cierto?, a los gerentes, etcétera. En materia penal, exclusivamente la persona que realiza ese acto, en este caso de abuso de recursos públicos, y que además participa con la voluntad de realizar ese acto de abuso. Ya, perfecto.
considerando lo que me acaba de decir, en el caso de un contrato que se firmó en el año 2008 o en el 2020, ¿quiénes serían los responsables de ese contrato específico, penalmente hablando? Es lógico, ¿no? Si es que se está auditando, si es que se está acusando que en un contrato suscrito en el año 2020, ¿no es cierto?, ahí hay un peculado, tienen que ser los funcionarios que intervinieron en la suscripción de ese contrato. ¿Quién lo firma? La comisión técnica, las subcomisiones, no sé, director financiero, todas las personas que tienen de alguna forma participación en el cometimiento de ese delito del momento de suscripción del contrato. Perfecto. Continuemos con esa misma lógica, la responsabilidad personal o del funcionario. Entremos ahora al tipo penal del peculado, porque se necesitan ciertas características, como usted mismo lo comentó, y entre ellas dice que el peculado sucede cuando los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que, en beneficio propio o tercero, y aquí vamos justo a los verbos, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud de su cargo. En el caso de un juicio, o mejor dicho, el presidente de la República podría ser penalmente responsable por hechos ocurridos en una empresa específica, en donde el gerente es el que está a cargo de estos bienes públicos en razón de su cargo, de su función como gerente. A ver, la administración pública, ¿no es cierto?, se distribuye a partir de las competencias de cada uno de sus funcionarios. Entonces, en principio, que en una empresa pública, no sé, en Selec, Petroecuador, no sé, se comete un delito, no necesariamente es responsable el presidente de la República. Ahora, si es que ese presidente de la República se demostrara que tuvo una participación directa, consensuaron, acordaron, el presidente lo presionó, es decir, si hay una participación directa, también es responsable por la vía de la coautoría, pero habría que haber una demostración, digamos, no se supone que la máxima autoridad tiene responsabilidad penal, sino que habría que hacer una demostración de actos tendientes a la comisión de ese delito. Pero en definitiva, en los actos penales, quien sería responsable en los casos específicos serían los ministros de Estado o los gerentes que están a cargo de esa empresa. Es quien suscribe el contrato. Perdón, ¿puede repetir nuevamente ¿Quién eso? suscribe el contrato? Y si es que ya se iniciaron algún tipo de se emitió una glosa en contra de los funcionarios que suscribieron un contrato, que administraron una empresa pública, necesariamente significa que una glosa civil ya reemplaza a un indicio de responsabilidad penal, ¿o no? De ninguna manera. Yo les decía sobre el principio de mínima intervención penal y quizás sobre esto podemos resaltar. El principio de mínima intervención penal se entiende desde la lógica de que todo delito es un acto ilegal, pero no todo acto ilegal es un delito. Todo delito es un acto ilegal, pero no todo acto ilegal es un delito. Es decir, solo aquellas cuestiones más graves que suceden en la sociedad tienen la categoría de delito. Por fuera quedan otros actos ilegales que no son delitos. Entonces, el acto ilegal de haber permitido un abuso de recursos públicos, que a decir del órgano que tiene el control del uso de los recursos públicos, como es la Contraloría, si es que este dice que hay una glosa, la Contraloría está diciendo expresamente que no hay indicios de responsabilidad penal. Entonces, no puede jamás tomarse como un sinónimo, porque no lo es. Muchas gracias, doctor Encalada. Y finalmente, muy claro fue su exposición, indicando todo lo que era el mínimo de evidencia. En un caso de peculado, en el tema del juicio político, ¿cuál podría ser un mínimo de evidencia que deberían tener aquí para analizarlo? Habría que analizar el caso concreto, pero yo supongo, bueno, digamos, yo de lo que conocí, porque no conozco los hechos, pero de lo que he escuchado sobre el juicio político, se habla sobre un informe de Contraloría. Entonces yo esperaría que un indicio por lo menos fuera que exista un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Si no hay ni siquiera ese indicio, ojo, cuando hablamos de los grados de convencimiento, yo he dicho que un indicio, desde mi punto de vista, un indicio ni siquiera debería ser suficiente para establecer responsabilidades políticas. Yo creo, es mi criterio, que para establecer responsabilidades políticas, el Estado debería tener al menos presunciones sobre la existencia de un delito y la responsabilidad. Entonces, ni siquiera el indicio con responsabilidad penal
es suficiente para que haya una responsabilidad política. Un borrador podría ser, aquí se ha pretendido presentar un borrador con indicios de responsabilidad penal sin tener un sustento. A la larga es un borrador que nunca fue aprobado en Contraloría. ¿Qué valor tendría ese borrador en el caso específico? Un borrador no existe. Muchas gracias. No más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias, doctor Encalada. Muy claro. Gracias, doctor Ortiz. ¿Miembros de la comisión tienen preguntas? Asambleísta Velasco. Muchas gracias, presidenta. Doctor Encalada, su comparecencia definitivamente es técnica y así es lo que nosotros como comisionados aspiramos de los profesionales del derecho. Y su intervención de inicio concuerda plenamente con lo que manifiesta el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional en la parte final del numeral 98. Usted hablaba precisamente de que no puede divorciarse lo político de lo jurídico. Y ese es el error que muchos colegas podemos estar incurriendo, tal vez sin pretender llegar más allá. Pero ¿qué es lo que nos dice la parte final de este dictamen de admisibilidad? Que la magistratura, es decir, la Corte Constitucional, exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político. Cuando nos dice, observemos la Constitución y la ley, tenemos que respetar garantías básicas, debido proceso, seguridad jurídica, elementos básicos. Y cuando hablamos ya del tema legal, ¿cuál es la causal en la que actualmente se está basando la acusación del juicio político? Peculado. Consulta, doctor, ¿el peculado es un delito penal en nuestra legislación o no? Claro, es un delito. Es un delito penal tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Así es, 278. Y tiene que demostrarse precisamente que hay esa apropiación indebida, distracción, abuso de los bienes públicos. Eso es lo más elemental. En materia de administración pública, doctor, todas las instituciones están sometidas a un control de quien vela porque esos bienes sean manejados de la manera más transparente. ¿Cuál es la institución en nuestro país que lo hace? Lo he dicho ya, es la Contraloría General del Estado quien tiene la competencia para la auditoría del uso de los recursos públicos. Lo ha dicho, pero es importante que quede claro para quienes estamos acá en la Asamblea de que es la Contraloría la que establece 3 tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Aquí estuvo el Contralor en días anteriores y le habíamos preguntado si llegó a establecerse un IRP, un indicio de responsabilidad penal, en un contrato que se celebró en el año 2018 y renovado en 2020. El Contralor fue muy claro en su respuesta cuando nos dijo que no se ha determinado indicio de responsabilidad penal. Usted hace un momento hizo una importante, yo diría juego de palabras, pero muy interesante. No toda acción ilegal puede ser un delito. ¿Nos puede explicar sobre eso que mencionó el Contralor, de que no se estableció ninguna responsabilidad penal? ¿No había peculado? Correcto. Lo que quiere decir el Contralor cuando llega a esta conclusión es que está frente a un acto ilegal y entiendo que en su informe está diciendo cuáles son esos actos ilegales, entiendo que falta de informes, alguna cuestión así, pero que ese análisis que hace la auditoría, la Contraloría con todos sus auditores, no llega a llevarles a ellos a presumir que se trata de un delito de peculado. Por lo tanto, ellos no tienen indicios del cometimiento de un delito, si no lo habrían llevado a la Fiscalía, sino que se limitaron a la definición del establecimiento de una glosa nada más, que es una responsabilidad civil. En su experiencia en materia penal de muchos años, inclusive conoce que los indicios de responsabilidad penal que pudiera haber determinado la Contraloría en un proceso penal, me voy al extremo, pueden ser desvanecidos, Así es. pueden quedar sin ningún efecto. Y ahí intervienen otros elementos que no es el caso, porque no estamos ahora llegando a obligatoriamente a decir que para el proceso de juicio político tiene que haber una sentencia penal. Eso ya lo sabemos claramente, pero pueden ser desvanecidos en materia penal. Totalmente que pueden ser desvanecidos, pero yo quisiera responderle algo, señor asambleísta, importante respecto del IRP, del informe con indicios de responsabilidad penal, que es tan relevante en nuestro sistema que fue por muchos años un requisito de procedibilidad
para el ejercicio de la acción penal. Es decir, era imprescindible, un requisito sine qua non, el IRP para que la Fiscalía pueda procesar. Esto finalmente se declaró inconstitucional y ya no es necesario el IRP, pero eso no significa que haya perdido relevancia. En toda mi experiencia en materia penal me dedico casi en su buena mayoría a los delitos contra la administración pública, delitos de peculado. Jamás, nunca he conocido un proceso penal sin un informe con indicios de responsabilidad penal. Y la última pregunta, para no quitarle mucho más tiempo, pero muy enriquecedora su explicación. En las empresas públicas, con caso concreto de Flopec del Ecuador, ¿quién es el representante legal de la institución de Flopec? Entiendo que las empresas públicas cuentan con un gerente que ejerce la representación legal. ¿Eres el representante legal? ¿Eres el que responde de sus actos u omisiones que haya desempeñado en el ejercicio de sus funciones? La responsabilidad penal es personal, individual, de ninguna manera puede ser extensiva a ningún otro funcionario, a ninguna otra persona, salvo que haya una participación directa con dolo, con voluntad de participación del hecho. Y eso coincide claramente con lo de la Constitución de la República, que los ministros igual son responsables personal de sus actuaciones. Así es. Gracias, doctor. Muy gentil. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. ¿Algún otro asambleísta tiene preguntas? ¿No? Si es así, damos por terminada esta comparecencia. Muchas gracias, doctor Encalada. Vamos a dar un receso para almorzar.